Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del lunes 21 de mayo. En esta ocasión, el Hospital Civil de Guadalajara nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del programa prioritario de epilepsia 2018. En el presidium nos hace favor de acompañar el doctor José Luis Ruiz Sandoval, jefe del Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, quien acude en representación del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Saludamos con mucho gusto a la doctora Lorena Valerdi Contreras, jefa de la División de Medicina del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. Es un gusto saludar a la doctora Yuridia Lisset Roque Villavicencio, médica adscrita al Servicio de Neurología Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y coordinadora local de la reunión del Programa Prioritario de Epilepsia 2018, Región Occidente. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto a la doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios, neuróloga pediatra del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor José Luis Ruiz Sandoval. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de hacer saber y de su conocimiento los eventos el evento que se tendrá razón el 1 y 2 de junio del presente año. Agradezco la confianza y en nombre del doctor, de nuestro señor director Héctor Raúl Pérez Gómez, del Hospital Civil de Guadalajara OPD, y saludando a compañeros de trabajo, la doctora Lorena Valerdi Contreras, en representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, la doctora Yuridia Lisset Roque Villavicencio, que es adscrito a la clínica de epilepsia, y la doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios, que es adscrito neuróloga pediatra del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, hacer unos comentarios en relación a este importante evento. Este es un formato de educación médica continua que tiene el programa prioritario de epilepsia en su capítulo de Occidente y que tiene a bien llevar en instalaciones del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el 1 y 2 de junio del presente año. De hecho, es en el aula magna de la Torre de Especialidades, para ser más precisos, y solamente hacerles de su conocimiento que este evento ya se había realizado en nuestras instalaciones, en nuestro hospital hace 15 años, pero qué bueno que se ha retomado el interés por este sitio, por esta plaza, y agradeciendo a la doctora Yuridia Roque su empeño. Tiene 6 meses trabajando en la organización de este evento. La epilepsia es un padecimiento que afecta a 2% de la población mexicana. Calculamos que hay alrededor de 3 millones de epilépticos en la República Mexicana, y haciendo inferencias, en el estado de Jalisco debe de haber alrededor de 200,000 personas sujetos con epilepsia. En la zona metropolitana de Guadalajara deben de existir alrededor de unos 100,000 sujetos, pacientes con epilepsia. Y es importante decirles que en el Hospital Civil de Guadalajara, OPD, en las dos áreas, el nuevo Hospital Civil y el antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, debemos de atender anualmente al 20% de la gente que vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Calculamos que aproximadamente de estos 100,000 gentes que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, unos 20,000 acuden a nuestro hospital, sea a las áreas de consulta externa, a las áreas de urgencias, a las áreas de medicina interna, geriatría, de terapia intensiva. El paciente acude cuando está descontrolado de su control de sus crisis, cuando entra en estatus epiléptico, cuando se pone muy mal, o acude a la consulta externa para llevar su control y manejo. El grueso de la población que acude al Hospital Civil sabemos que acude al área de pediatría, neuropediatría, y al área de adultos calculamos que son 30% de la asistencia neurológica del adulto es para el paciente con epilepsia. Entonces estas son cifras que dan más o menos una idea de lo que este problema representa para la población del estado de Jalisco y de la zona metropolitana de Guadalajara. El Hospital Civil atiende a pacientes epilépticos muy posiblemente desde siempre, desde hace más de 200 años. En los años 60
atiende al paciente epiléptico, ya que estaba constituido como un servicio de neurología, neurocirugía y psiquiatría, además. Y en el año 2012 se separan los servicios y entonces ahora ya tenemos al servicio de neurología separado de neurocirugía, atendiendo pacientes epilépticos de una forma más enfocada. Y hace 4 años tenemos prácticamente la inauguración de la clínica de epilepsia, quedando a manos de la doctora Yuridia Lisset Roque Villavicencio, quien atiende aproximadamente a unos 2,000, 2,500 pacientes al año con epilepsia. El diagnóstico, el trabajo de la doctora es precisamente, y del área de neuropediatría posiblemente también es, y efectivamente es hacer el diagnóstico del paciente con epilepsia e indicar el mejor de los tratamientos. Esta es una actividad asistencial que se lleva a cabo día a día y que involucra a muchos otros servicios, no solamente el servicio de neurología, adultos o pediatría. Estos requieren el apoyo de servicios como es el laboratorio de un hospital, de los hospitales civiles, el servicio de radiología, porque al paciente con epilepsia hay que hacer estudios de imagen, y del servicio de electrofisiología. Los pacientes requieren de estudios de electroencefalografía, videoelectroencefalografía, etcétera, para caracterizar mejor sus tipos de crisis y darles el mejor tratamiento. Todas estas áreas requieren entonces del apoyo y de muy explícito y puntual del apoyo, por supuesto, del Seguro Popular o de las entidades que dan financiamiento a nuestras instituciones. De ahí la importancia de que los recursos se tengan a cuenta cabal. Estas actividades entonces se llevan a cabo todos los días, se hace actividad asistencial y se forman además recursos. En las clínicas de epilepsia rotan estudiantes de pregrado, internos, pasantes en servicio social y residentes de medicina interna, geriatría, psiquiatría, etcétera, los cuales se llevan conocimiento sobre el manejo de la epilepsia que muy seguramente luego van a ubicar, a colocar y a hacer efectivos en hospitales regionales o en centros de salud. Entonces, estamos muy contentos de que 15 años después, esta reunión regional del programa de prioritario de epilepsia se dé nuevamente en nuestras instalaciones, en el Hospital Civil. Auguramos el mejor de los éxitos. Del doctor Héctor Raúl hemos recibido la indicación y tenemos todo el apoyo. Nos informa que se dé todo el apoyo para que este evento sea un éxito, que haya la mayor cantidad de asistentes posibles y que de alguna manera se refuerce las actividades de docencia y de educación médica continua que es tan importante en esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Ruiz Sandoval. Ahora escucharemos las palabras de la doctora Yuridia Lisset Roque Villavicencio. Sí, buenos días. Agradezco enormemente el apoyo de los directivos de nuestro hospital, de la doctora Rosa, la doctora Lorena, el doctor José Luis, de estar aquí y especialmente a ustedes como prensa, que sé que tienen mucho trabajo, el que nos den la oportunidad de compartir un poquito de lo que es nuestro evento. Dando algo de antecedentes, ¿qué es la epilepsia? Como bien lo mencionó el doctor Ruiz Sandoval, la epilepsia ha existido desde el inicio de la humanidad. Junto con la lepra, son enfermedades que están descritas desde el inicio de la humanidad. Puedo mencionar como antecedente en el Código Hammurabi, que era un código que regía la antigua Mesopotamia, en el que se escribía en piedra las leyes que regían la sociedad. Ahí se describía, ¿sí?, lo que era la epilepsia. La epilepsia era considerada como una enfermedad denigrante. El paciente con epilepsia era estigmatizado. De hecho, se tienen los escritos de que si un esclavo era epiléptico, podía ser regresado y no había problema, ¿verdad?, porque no servía, porque tenía epilepsia. Luego, conforme avanza la humanidad, llega Hipócrates en el año 450 a.C. y es el que empieza a decir, no, o sea, la epilepsia es una enfermedad del cerebro. Pero después sigue la evolución de nuestra historia y en la Edad Media el paciente epiléptico era considerado como que estaba endemoniado, que estaba embrujado, etc. De ahí venían muchos nombres de los medicamentos que tenemos
actualmente, que se conocían como anticomiciales, ¿verdad? Porque al paciente epiléptico no se le permitía ni votar, no se le permitiera los comicios, eran anticomiciales. Entonces, muchas cosas que vienen de la historia. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Por qué lo menciono? Porque estamos en el año 2018 y nuestros pacientes con epilepsia aún son estigmatizados, aún hay muchísima falta de información de qué es la epilepsia, qué le pasa a nuestros pacientes epilépticos, cómo son las crisis, cómo se diagnostican, cuál es el tratamiento, etc. La reunión que vamos a tener este 1 y 2 de junio pertenece al programa prioritario de epilepsia del sector salud. ¿Qué pasa aquí? En 1984, el doctor Francisco Rubio Donadiu, un neurólogo, hace todas las gestiones necesarias, obviamente para esto trabaja previamente antes, ante la Secretaría de Salud, ante el Gobierno Federal y por medio de la Secretaría de Salud, para que la epilepsia fuera considerada como un problema de salud pública en nuestro país. Y en 1984, en el Diario Oficial de la Federación, se considera la epilepsia como un problema de salud pública. Y de ahí se viene trabajando. El programa prioritario de epilepsia tiene más de 30 años, 33 años, trabajando en pro del paciente epiléptico, porque es un problema de salud pública. Bueno, sabemos que en el mundo existen aproximadamente 40 a 50 millones de pacientes epilépticos, pero de estos 40 a 50 millones de epilépticos en el mundo, el 80% se encuentra en países en vías de desarrollo. Nuestro país, México, es uno de esos países. Entonces, la incidencia y prevalencia de la epilepsia es altísima. Se considera que tenemos una prevalencia de la epilepsia de 15 a 18 por 1000 habitantes. Si sabemos que las cifras o la población mexicana actual es de 129 millones de mexicanos y hacemos el cálculo de 15 a 18 pacientes epilépticos por 1000, podemos tener un aproximado de 2 millones de pacientes con epilepsia. Esto, comparado con otras enfermedades, podrá ser poco, sí, pero el impacto que tiene la epilepsia en el paciente, en la familia y en la sociedad es tremendo. Ahora, si nos vamos considerando que tenemos un promedio de 2 millones de pacientes epilépticos en México y, como bien mencionaba los datos el doctor Ruiz Sandoval, Jalisco tiene una población aproximada de 8 millones de personas, tenemos un aproximado de 100,000 pacientes en el estado. El Estado no solo trata a pacientes nuestro Hospital Civil no solo trata a pacientes del Estado, tratamos a pacientes vecinos, pero los neurólogos somos muy pocos. ¿Sí? Justamente hace 2 días estaba estuvimos en comunicación con el presidente del Consejo Mexicano de Neurología. Se estima que somos entre 822 a 1000 neurólogos en el país. Es una cifra baja. Y de esos 822 a 1000 neurólogos totales en el país, la mayoría están concentrados en las principales ciudades, no es novedad, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero nuestros pacientes epilépticos están a lo largo y ancho de la República y no tienen acceso a tener un neurólogo. Entonces, una de las prioridades, una de las misiones del programa prioritario de epilepsia es esta: la educación médica continua para capacitar a nuestros médicos generales, a los pediatras, médicos internistas y especialidades afines, médicos que tienen primer contacto con nuestros pacientes epilépticos para saber reconocer qué es la epilepsia, hacer un diagnóstico adecuado, poder dar un seguimiento, porque actualmente la consulta de nuestro Hospital Civil es un cuello de botella, está saturada, quisiéramos atender a todos y sabemos que trabajando desde nuestro consultorio, dando 20 consultas al día, no estamos resolviendo el problema, porque hay muchos pacientes que se quedan sin atención. Uno trata de hacer el diagnóstico, dar el tratamiento y posteriormente referir a ese paciente a continuar
con las indicaciones en sus centros de salud y nos encontramos frente a personal médico que no está capacitado en poder darle el seguimiento a nuestros pacientes epilépticos. Entonces, esta reunión del 1 y 2 de junio tiene como objetivo la capacitación médica continua por todo lo que acabo de explicar, porque es un problema de salud pública, porque los pacientes rebasan al número de neurólogos, porque todos tenemos que estar capacitados en reconocer en qué momento el paciente debe de ser valorado por un neurólogo, pero también en poder ayudarle, poder orientarlo en los inicios, cuando está comenzando con la enfermedad, cuando está descontrolado, poder darle un seguimiento adecuado a estos pacientes. En la reunión del 1 y 2 de junio, que tiene como sede el auditorio del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, se espera tocar los principales temas de interés para el personal de salud no neurólogo que está en contacto con los pacientes con epilepsia. Es por eso que yo hago un llamado a todo el personal de salud que tiene contacto con estos pacientes. Los paramédicos son una pieza fundamental, enfermería, médicos generales, pediatras, internistas, que acudan a la reunión. Estamos seguros que vamos a cumplir sus expectativas y es una de las misiones del programa prioritario de epilepsia, la educación médica continua. Muchas gracias por sus palabras, doctora Yuridia Lisset Roque Villavicencio. Ahora escucharemos a la doctora Lorena Valerdi Contreras. Buenos días a todos. Pues con el gusto de la representación del doctor Benjamín Becerra, director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bueno, yo quiero exhortar a todos los médicos generales, médicos especialistas en el área de medicina interna, pediatras, paramédicos, como bien mencionó la doctora Yuridia, y a todo el personal que de alguna manera tenga contacto con pacientes con epilepsia, a esta reunión de este importante programa prioritario de epilepsia que tenemos el gusto de que se va a llevar a cabo en nuestro hospital, en el auditorio de nuestro Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el día 1 y 2 de junio. Los exhortamos a todos estos especialistas en el área médica a que asistan como parte de esta educación médica continua, que debemos estar comprometidos todos los médicos que nos dedicamos al tratamiento de pacientes con este tipo de padecimientos. Y bueno, aprovechar pues el foro para hacer esta invitación extensiva y recordarles que el hospital está listo para ser sede de este importante reunión de este programa de epilepsia. Muchas gracias, doctora. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Yo quisiera preguntar, doctora, luego de este panorama de ser una enfermedad antiquísima y llena de atavismos y de prejuicios, ¿qué es lo que deberíamos saber los ciudadanos que podemos enfrentar situaciones de gente con estas crisis? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos liberarnos? Ya lo había dicho Albert Einstein, ¿no? Es difícil liberarnos de los prejuicios, pero ¿qué podemos hacer para poder ayudar esto e ir liberando a estos pacientes de estos atavismos y aproximarlos a un tratamiento? Sí, como bien lo menciona, ¿qué podemos hacer? Estar informados, estar educados, pero en medios confiables, porque sabemos que en las redes sociales puedes encontrar mucha información errónea. Saber que el paciente epiléptico, la persona que tiene epilepsia, es igual de competente que tu compañerito de escuela, que tu compañero de trabajo que no tiene epilepsia. La epilepsia no es una enfermedad mental. El paciente epiléptico es igual de capaz que cualquier otro de desempeñar un trabajo. Obviamente, según el tipo de epilepsia que tenga, algunas epilepsias son catastróficas, están mal controlados y dejan alteraciones cognitivas, conductuales, etc. Entender que la epilepsia es una enfermedad puede ser tan fácil el diagnóstico como era un paciente que está convulsionando, pero te puedes equivocar porque puede estar convulsionando porque tuvo hipoglucemia y es porque se le bajó el azúcar y no es epiléptico. Puede estar convulsionando porque tuvo una intoxicación etílica y fue otra cosa. Puede haber
y esas crisis pues ya están de diagnóstico. Pero la epilepsia es una manifestación muy variada, depende del área del cerebro que esté afectada, depende dónde esté esa alteración neuronal, esa es la manifestación clínica que vamos a tener, ¿de acuerdo? Las crisis no solo es convulsionar, las convulsiones son un tipo de crisis epilépticas. La epilepsia es la base, es el común denominador de varias manifestaciones clínicas. Existen crisis de ausencia en la que los niñitos son más comunes en niños, en las que se desconectan y van mal en la escuela y este niño es distraído y está teniendo crisis, se está desconectando. Hay crisis que consisten en no entender lo que estoy escuchando y ese paciente, esas son sus crisis, en percibir olores extraños, etcétera. No es solo convulsionar. Primero hay que entender, saber diferenciar lo que es epilepsia de no es epilepsia, tener una adecuada educación y hago énfasis en que nosotros como médicos tenemos una labor muy importante porque para que nuestra población esté informada, para romper con estigmas, para poder hacer de nuestro paciente con epilepsia un paciente que tenga un lugar adecuado en la sociedad, que no esté estigmatizado, tenemos que los médicos poder educar a nuestra población y desgraciadamente, me duele decirlo, tenemos médicos que no saben lo que es la epilepsia y desde ahí inicia un error tremendo en información. Usted mencionaba el número de neurólogos, que son muy pocos para la cantidad y hablaba como de 800. Ajá. Sí. ¿Cuántos deberían de ser entonces para la cantidad de población epiléptica que hay y por qué? Mire, no tengo el dato exacto de cuántos neurólogos por 1000 o cuántos neurólogos por habitante deberíamos de tener. Yo hablaba de un número de 822 neurólogos certificados en el país. Certificados es que usted está con su certificación vigente para ejercer la profesión. Sabemos que hay más neurólogos que no están certificados y tienen ejercicio de la profesión. Se calcula que si tenemos 822 neurólogos certificados a nivel nacional, podemos tener desgraciadamente otro 50% que no lo esté y tenemos una cifra de 1,200 aproximadamente neurólogos. Le fallo con el dato de cuántos neurólogos por 1000 habitantes deberían de ser. No sé si el doctor Ruiz me puede apoyar en eso, él lo sepa. Sí, el ideal, sería tener un neurólogo por cada 10,000 habitantes. Y para ahí también depende mucho de las patologías, pero uno por 10,000 y ahorita tenemos uno por 100,000 habitantes. Habitantes totales, no solo epilépticos. Habitantes totales, sí, habitantes totales. Ajá. Pero afortunadamente, no sé si afortunadamente nos auxiliamos también, y de ahí la importancia, en otros colegas, posiblemente no neurólogos, pero que le entienden también al cerebro, como pudiera ser el neurocirujano, el médico internista, muy importante que los médicos internistas también se involucren más en ese tipo de padecimientos, el urgenciólogo, el geriatra, los pediatras en general. Entonces, por eso es que este programa va también dirigido a profesionales de la salud que de alguna manera ven al paciente, nos ayudan en su diagnóstico y en llevar también su tratamiento. Entonces, sí estamos deficientes, tenemos pocos neurólogos, 1 por 100,000 es poco, posiblemente tampoco la idea sería 1 en 10,000, pero estas son las cifras que tenemos en el país y entonces el exhorto es a que más médicos puedan acompañarnos en esta sesión y se informen. Ajá. Última pregunta, ¿nos podría dar más sintomatología de los epilépticos? Dijo ausencia, convulsiones, ¿qué otras? Bueno, es lo que le mencionaba anteriormente, la sintomatología es tan variada como el área del cerebro en la que esté habiendo la alteración. O sea, si nuestro cerebro es como, digamos, un mapa, en un área del cerebro se encarga de mover la mano, otra de mover el pie, otra de escuchar, otra de ver, etcétera. Entonces, si usted tiene una descarga neuronal anormal en el área del cerebro que se encarga de ver, puede ser que su manifestación sea ver lucecitas, visión borrosa, no ver por algunos segundos y esa es su crisis. Si su descarga es en el área del cerebro que se encarga de mover o controlar el movimiento motor, ¿verdad? La motricidad de la mano derecha, puede ser que sus crisis sean focales y que las crisis solamente sea el que le tiembla la manita, ¿no?
Puede haber, ahorita le pediría a la doctora Rosa Márquez que me apoye, ella es neuróloga pediatra, puede haber una sintomatología también muy variada desde los bebés. La epilepsia no tiene edad de inicio, la epilepsia puede aparecer tanto en bebitos, niños, jóvenes, adultos, hay picos. La epilepsia se controla, La tasa de paciente controlado no alcanza, por bastante tiempo, no alcanza la cifra para mencionar que la epilepsia se cura, se controla y puede haber un paciente epiléptico con muchísimos años sin epilepsia, consideramos que entró en remisión, pero se utiliza la palabra remisión, su enfermedad remitió. Remisión que ya tiene varios años en buen control, no hay posibilidades altas de que tenga crisis, puede hacer una vida normal, no tiene fármacos, pero al haber padecido epilepsia no sería raro que posteriormente iniciara nuevamente con las crisis. Sin embargo, en los niños es distinto, ¿no? Es distinto. Hay síndromes epilépticos que se relacionan con la edad, pero si me permiten puedo pasar el micrófono a la doctora Márquez para que andemos un poquito en esto. Escuchamos entonces a la doctora Márquez. Gracias. Sí. Mira, en los niños la epilepsia, la tasa de control es mucho mayor que esperamos. Casi es un 60% de lo que llamamos benigno, es decir, que tiene una evolución adecuada con un control a largo plazo, aunque hay una recaída también de los pacientes. También la sintomatología es muy variada, pueden ser crisis muy sutiles, sobre todo en la etapa neonatal o recién nacido, son cuando hay más complicación en cuanto a diferenciar el tipo de crisis, porque pueden ser sutiles como un chupeteo, que es normal para un recién nacido, pero tiene acompañado con otras características, a lo mejor modificación en su frecuencia cardíaca, en su coloración y en ciertos puntos que nos pueden sugerir que hay descargas epilépticas en cerebro. Pueden ser las crisis de ausencia, como ya lo mencionó la doctora Yuridia, que pueden ser niños que tienen un trastorno de aprendizaje o en el rendimiento escolar y que están catalogados con el tan famoso ahorita déficit de atención y realmente están presentando una epilepsia que puede tener un control y es un impacto en su calidad de vida y escolar. Entonces, es muy importante educar a la población, tanto a los padres como a los profesores y a los médicos, al personal de salud, de estos síntomas que pueden ser tan variados, síntomas vegetativos, síntomas sensoriales, motores, que los motores son los más alarmantes para los papás, pero quizá no son los más frecuentes que recaen en esta población, ¿sí? Hay síntomas sutiles, como lo dijo la doctora, que pueden ser sudoración, en los niños puede haber una epilepsia, en adultos también, que sienten algo de malestar estomacal, una sensación de miedo, y esto puede ser relacionado a una crisis y después puede venir la manifestación motora o no. ¿Sí? Entonces es importante que si nosotros vemos algún rasgo que nos haga pensar que algo no está funcionando bien con nuestro familiar, acudamos al médico. ¿Sí? Es bien importante buscar la información en el lugar adecuado, porque las redes sociales, el internet, ahorita resulta muy fácil y accesible, pero no es lo mejor, porque a lo mejor ponemos nuestro síntoma y pueden ser muy variables los diagnósticos y no correctos. ¿Sí? Yo quisiera saber finalmente si esta reunión, aunque nadie se vuelve especialista en 2 días, ¿verdad? Pero puede servir a médicos generales, pediatras, etcétera, etcétera, para que puedan tener un primer diagnóstico, digamos así, y que puedan remitirlo ya a los especialistas y esto les sirva, digamos, en las escuelas o los maestros, a veces hay en las escuelas y que puedan decir, mira, vete por ahí. Acaba de decir un punto clave, en los niños, en las escuelas o en los adolescentes, el maestro es el que se da cuenta del primer síntoma. Claro que sí, dentro de los temas del programa prioritario, compartí con ustedes algunos de los folletos del programa prioritario de la reunión general y de la reunión local, y vamos a tocar conceptos básicos de la definición actual de las crisis, conceptos básicos del epileptogénesis y recuerden, todo esto es la palabra básicos. Es cierto, no vamos a querer volver neurólogos en 2 días, pero sí vamos a tratar de hablar en un lenguaje claro en el que no es dirigido para neurólogos, es para personal no neurólogo y vamos a manejar la información de tal forma en la que esos pocos días sea de impacto y que
estemos capacitados para reconocer, para saber qué estudios pedir, para saber en qué momento referir, qué posibilidad de ajuste puedo yo hacer. Vamos a tener talleres de casos clínicos, de videos, en los que vamos a presentar diferentes tipos de crisis, cómo se manifiestan, cuáles son los diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacología, qué tratamiento de acuerdo al tipo de crisis, qué tratamiento sería el ideal. Vamos a tener el abordaje del paciente en urgencias con la primera crisis, electroencefalograma. Vamos a tratar de tocar los puntos claves y tener el impacto necesario para nuestra práctica clínica diaria con el paciente epiléptico, con puntos que nos ayuden a poder darle un mejor tratamiento, ¿no? Entonces, no estamos esperando que el neurólogo quede a un lado y que el médico quede capacitado para atender solo al paciente, pero que sí sepamos reconocer aspectos importantes y que dan un impacto positivo. Esta reunión va a tener un impacto tanto a mí como personal de salud, que estoy en contacto con estos pacientes, y va a tener el impacto directo con mis pacientes, a los que voy a poder atender mejor en ese aspecto. Si no hubiera ninguna otra pregunta, sí. Las edades, tengo entendido, es nada más la población, los niños los que lo sufren, o es tienen pacientes de todas las edades. ¿De qué edad hasta qué edad oscilan? Como lo mencionábamos ahorita y lo mencionó la doctora Márquez, la epilepsia puede iniciar desde el nacimiento y puede iniciar desde la edad adulta, desde el ancianito que padece epilepsia, porque las causas de epilepsia son múltiples, la epilepsia es multifactorial. Hasta el 60% de los pacientes con epilepsia quedan como alguna causa desconocida, alguna disfunción neuronal, alguna disfunción de neurotransmisores que está causando el problema, pero hay causas conocidas, hay picos de frecuencia. En la edad adulta, el pico de frecuencia es en los ancianitos por ataques isquémicos cerebrales o eventos vasculares cerebrales, perdón. Y estos causan un daño en el cerebro y posteriormente esta área dañada sirve como un foco para provocar crisis. Lo muy conocido, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos severos que posteriormente de este golpe dejan, digamos, una lesión, una cicatriz, un daño cerebral, y actúa como foco de crisis epiléptica. Pacientes que por algún motivo tienen falta de oxígeno en su cerebro y esto daña neuronas y estas neuronas actúan como factores disparadores. También hay otras causas genéticas, hay causas de problemas al nacimiento, entonces es multifactorial. Y las causas no conocidas, en las que obviamente hay un trastorno, hay una alteración a nivel de la comunicación neuronal que está provocando las crisis, pero no le puedo decir al paciente, bueno, te está fallando el canal de potasio. Bueno, hay algo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? No sé si la doctora Rosa quiere ahondar más en las causas de epilepsia en niños. Como ya lo mencionó la doctora, existen varios picos, en la infancia también los hay. En la infancia temprana, sobre todo en el periodo neonatal o recién nacidos, hay un pico, y en la edad escolar. ¿Sí? Dependiendo de las edades son las causas. En la edad neonatal, en la edad de recién nacido, son más las causas demostrables que las causas no demostrables, como ya lo comentó la doctora, que se invierte el pico a la edad escolar. En los niños recién nacidos es muy frecuente la falta de oxigenación en el cerebro, ya sea causa de sufrimiento durante el parto, posterior al parto o previo al parto. Sí, es una de las causas más comunes la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno. También las infecciones perinatales, es decir, durante la gestación o durante el embarazo, son una causa importante de epilepsia, como enfermedades como toxoplasmosis, citomegalovirus, que son enfermedades latentes, asintomáticas en la mamá, pero en el bebé se manifiestan con alteraciones neuronales y entre ellas son la epilepsia. Y puede haber trastornos genéticos también asociados a este tipo de epilepsia temprana. En los niños de la edad escolar se invierte el pico y son más las causas desconocidas que las causas conocidas, y las dejamos también como una causa no demostrable con un buen pronóstico en la infancia.
Muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa para dar a conocer el programa prioritario de epilepsia 2018. Muchas gracias por la difusión que hagan de este programa y por supuesto quedan invitados para el 1 y 2 de junio, como ya nos dijeron nuestros especialistas. Gracias a nuestros integrantes del Presidium, gracias a ustedes por asistir, a todos que tengan excelente día. Programa Prioritario de Epilepsia 2018. ¿Qué es la epilepsia? Trastorno del cerebro que origina una predisposición a sufrir crisis epilépticas repetidas. Sé parte de la Reunión Regional Occidente y conoce más de este padecimiento a través del Programa Prioritario de Epilepsia 2018. Viernes 1 de junio, inscripciones de 14 a 15 horas, evento de 15 a 20 horas. Sábado 2 de junio, evento a partir de las 9 horas. Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Auditorio Magno de la Torre de Especialidades. El Programa Prioritario de Epilepsia 2018, Reunión Regional Occidente, te espera el 1 y 2 de junio en Guadalajara, Jalisco.